Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este resumen anual de noticias que, como cada año, elabora el equipo de Señal Informativa. 2017 fue un año difícil. La sombra del terrorismo permaneció amenazante en el mundo. Rupturas y divisiones políticas confrontaron a diversas regiones, accidentes fatales, la amenaza de una posible guerra nuclear y en México, lamentablemente, un sismo que enlutó a toda una nación. 2017, el año del sismo y otras rupturas, así hemos llamado a este resumen anual de noticias. Que lo disfrute. Mientras que América aún dormía, Asia y Oceanía fueron los primeros en dar la bienvenida al año 2017, con tradicionales festejos que incluyeron fuegos artificiales que pintaron de rojo la madrugada. En Dubái, en los Emiratos Árabes, la ciudad que no conoce límites, los enormes rascacielos vomitaron luces para festejar también el Año Nuevo. Pero 2017 no cumplió con los deseos de paz. Las guerras siguieron profundizando las heridas y el fantasma de la ruptura asomó con fuerza en Cataluña, en su intento por separarse de España. México padeció la tragedia por los sismos y mostró, una vez más, la solidaridad de su gente. En 2017, Donald Trump hizo realidad los peores pronósticos al pelearse con la mitad del mundo. Y fue además el año donde el riesgo de una nueva guerra mundial asomó su rostro en Corea del Norte, con un joven dirigente que reta al planeta con un arsenal nuclear y jugando con misiles de verdad. Los tapatíos, como el resto del país, tienen un inicio de año amargo. El anuncio del gobierno federal de un aumento generalizado en el precio de los combustibles genera marchas, protestas y rumores de saqueos que no pasan de las redes sociales. Hay casetas de autopistas tomadas en carreteras de Jalisco como protesta por el llamado gasolinazo, pintas de leyendas en autos y en la ciudad con el rechazo al aumento, y cientos de personas deciden ingresar a las estaciones del tren ligero sin pagar como protesta a la impopular medida. El gobierno federal se convierte en el villano favorito. Anuncia aumentos hasta de 20% al precio de la gasolina y la liberación paulatina del precio de los combustibles. En lugar de la fiesta de fin de año, miles de automovilistas inundan las gasolineras en compras de pánico para llenar los tanques de sus vehículos. Distintas carreteras en el país son bloqueadas y hay saqueos a comercios como parte de las protestas, mientras que extrañamente la gasolina comienza a escasear. La población sospecha de una retorcida estrategia del gobierno federal al inducir el desabasto para que la población acepte los aumentos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, asume el cargo y lanza el primer día de enero un mensaje para hacer del 2017 el año de la paz. Hoy, día de Año Nuevo, pido a todos que nos hagamos un mismo propósito. Hagamos de la paz nuestra prioridad. Hagamos de 2017 un año en que todos, ciudadanos, gobiernos, dirigentes, procuremos superar nuestras diferencias. De la solidaridad y la compasión en nuestra vida cotidiana, al diálogo y el respeto que trasciendan las divisiones políticas, del alto el fuego en los campos de batalla a soluciones de avenencia en la mesa de negociaciones para llegar a soluciones políticas. La paz debe ser nuestro objetivo y nuestra guía. Pero el llamado del secretario de la ONU, lamentablemente, no sería escuchado. La Comisión Nacional del Deporte le falta el respeto a Jalisco y sus 17 campeonatos consecutivos en la Olimpiada Nacional al retirarle la sede que le había otorgado en diciembre del 2016 para entregársela a Monterrey, Nuevo León. La medida implica un enérgico reclamo del gobernador Aristóteles Sandoval, quien asegura que no importa dónde, Jalisco volverá a ser campeón. La CONADE decide compartir con Jalisco parte de la sede y el estado, como dijo el gobernador, vuelve a ser campeón. El malestar por el alza de los combustibles no cede y continúan tomándose casetas en varias carreteras de Jalisco. Las acciones pretenden presionar al gobierno federal para que meta reversa al gasolinazo. Al menos son 10 las casetas en los municipios de Lagos de Moreno, Ojuelos, Zapotlanejo, Ocotlán y Tequila, donde se levantaron las plumas y se permitió el paso gratuito a cientos de automovilistas.
El gobierno estatal anuncia medidas de apoyo para los más necesitados, al tiempo que más de un centenar de personas deciden ampararse. Un estudiante de 15 años convierte su salón de clases en la antesala del infierno. Con un revólver calibre 22, el estudiante Federico dispara contra su maestra Cecilia, otros 3 compañeros, y después se suicida, todo esto en el Colegio Americano de Monterrey, Nuevo León. Las imágenes del ataque causan escalofrío porque un video es filtrado y cae en las redes sociales, donde corre como reguero de pólvora. Ironías de la vida, luego se sabría que el menor agresor salvaría sin querer 5 vidas al utilizarse sus órganos en 5 trasplantes. La Asamblea Nacional de Venezuela declara el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro ante la profunda crisis política y económica que mantiene a los venezolanos en una hambruna terrible. Los opositores demandan una solución electoral para la crisis, pero el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el gobierno, anula la decisión y hace más profunda la división. Pronto Maduro tomará decisiones que sorprenderán al mundo. Los Águilas de Mexicali logran su primer campeonato luego de 18 años y el cuarto de su historia, tras apalear 13-1 a los Cañeros de los Mochis en el 6º juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Héctor Velázquez, pitcher del año durante la temporada regular, lanzó 6 entradas de solo 4 hits y 1 carrera para apuntarse el triunfo. A la postre, Velázquez fue nominado como el jugador más valioso de la serie final. Personas que intentan llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara pierden sus vuelos luego de una protesta de ejidatarios de El Zapote que bloquea la carretera a Chapala y genera caos vial. Es el principio de una larga serie de manifestaciones que tendrá al Ejido y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como los protagonistas de la disputa de casi 307 hectáreas que ocupa la terminal aérea. Los ejidatarios ganaron el litigio, pero las autoridades se niegan a pagar la indemnización de varios miles de millones de pesos. Playa del Carmen y Cancún, joyas del Caribe mexicano, son blanco de atentados que dejan como saldo 10 muertos y 15 heridos. En un festival de música electrónica realizado en el bar Blue Parrot, un hombre abre fuego y mata a 6 y hiere a 15 personas. Un día después en Cancún, motociclistas disparan y lanzan granadas a la fiscalía de la ciudad, con saldo de un agente y 3 agresores muertos. El gobierno descarta un atentado terrorista y tiene una salida fácil: fue el narcotráfico. Con la promesa de transferir el poder de Washington al pueblo, Donald Trump se convierte en el presidente número 45 de Estados Unidos. En un discurso plagado de tintes nacionalistas, el magnate asegura que han defendido otras fronteras, pero han descuidado la de su país, por lo que promete a los norteamericanos que nunca más serán ignorados. Además, amenaza con atacar con firmeza y acabar con el terrorismo encarnado por el Estado Islámico, al tiempo que ratifica que las empresas estadounidenses deben generar empleos en casa y no en el extranjero. Usain Bolt es descalificado por el Comité Olímpico Internacional junto a todo el equipo del relevo 4% de Jamaica que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, luego que uno de sus integrantes diera positivo en un control antidopaje. La medida coloca una mancha en la brillante trayectoria del hombre que desafía al viento y marcará el declive de su carrera hasta llevarlo al retiro. Un cargamento de 120 toneladas de aguacate parte de Jalisco hacia Estados Unidos, lo que marca el fin del bloqueo del producto en la Unión Americana, según festejan autoridades estatales. Sin embargo, el aguacate, como miles de mexicanos que intentan cruzar la frontera, se queda atrapado sin poder cruzar al vecino país. De último minuto, Estados Unidos no firmó el acuerdo que permitiría que Jalisco fuera el segundo estado de México que podía exportar este producto. Meses más adelante, Jalisco lamería sus heridas al conseguir el récord Guinness del guacamole más grande del mundo. Es detenido en Jalapa, Veracruz, el exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado, acusado de encubrir y favorecer la huida de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa. En sus alegatos, Flavino Ríos explica que solamente le prestó un helicóptero a Javier Duarte por cortesía y buena fe, además de pedir a las autoridades aeroportuarias un trato especial para el gobernador.
Según el exmandatario, no estaba enterado que Duarte fuera prófugo de la justicia. Con apenas unos días en el cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imprime su sello en el tema migratorio. Firma una orden ejecutiva que suspende la admisión de refugiados y además prohíbe el ingreso de personas de Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. La medida desata protestas masivas en varias partes de Estados Unidos y la condena de actores políticos, incluido el expresidente Barack Obama. Hasta en Hollywood, durante la entrega de premios del sindicato de actores, luminares del cine expresan su repudio a esta política que no coincide con un país de emigrantes. Carlos Peralta, propietario de la franquicia de la novela de los Tigres de México, ahora de Quintana Roo, anuncia su salida de la Liga Mexicana de Béisbol. Es el segundo equipo con más títulos en la Liga Mexicana, con un total de 14, y el tema de los peloteros de doble nacionalidad fue el pretexto que necesitó para desligar de la liga a la novena de más garra en México. Pero el ídolo sonorense Fernando Valenzuela realizará una magistral jugada al adquirir la franquicia y mantener el béisbol en Cancún. En Rusia, en el aeropuerto de Kazán, un conductor ebrio desató la locura. El hombre, también bajo el influjo de las drogas, protagonizó una persecución dentro de la terminal aérea entre pasillos, escritorios, mostradores y sorprendidos turistas. Los elementos de seguridad lo persiguieron por el aeropuerto hasta que el sujeto destruyó el auto y fue detenido en las pistas de la terminal. Fue identificado como Ruslan Nurdinov, un ex policía que fue sentenciado a 15 días de arresto, sometido a proceso por drogas y por causar más de 100.000 euros en daños. Al hacer un balance de 4 años de gobierno, diputados de oposición cuestionan al gobernador Aristóteles Sandoval los temas de seguridad y de movilidad, como los grandes pendientes de su gestión. Durante la glosa ciudadana se le recriminó el escaso combate a la corrupción, pues de 15 denuncias penales contra exfuncionarios, solamente una terminó con un castigo de 6 años de cárcel. La agrupación Jalisco Cómo Vamos reveló una encuesta donde el gobernador recibe 40% de aprobación por 32% de rechazo a su administración. Aunque el mensaje del mandatario careció de autocrítica, le reconocen que por lo menos fue breve y que el costo fue mínimo. Los exgobernadores se vuelven el blanco preferido para la PGR. En Florencia es capturado el exmandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También por los mismos delitos es detenido en Panajachel, departamento de Sololá en Guatemala, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se ocultaba en un exclusivo balneario. A Duarte también se le atribuye el desvío de miles de millones de pesos de las arcas del Estado. En Bolivia, Evo Morales sigue los pasos de Hugo Chávez y busca perpetuarse en el poder. Se realizan protestas a favor y en contra de una posible reforma de la ley para que el presidente pueda presentarse en las elecciones del 2019. Si bien en 2016 se realizó un referéndum para consultar sobre este asunto en el cual ganó el no, el gobierno considera que sus detractores consiguieron el triunfo mediante una campaña de desinformación y por lo tanto no cree que los resultados fueron legítimos. Sería el cuarto periodo consecutivo de Evo Morales en Bolivia, cuya popularidad va a la baja después de sonadas denuncias de corrupción. El béisbol de México se queda a nada de volver a tocar la gloria, pero el equipo de Puerto Rico lo evitó a toda costa para romper una sequía de 17 años sin título. El representativo puertorriqueño dejó pasmados a los 20,000 asistentes del nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán al derrotar al combinado mexicano de los Águilas de Mexicali por 1-0 en el enfrentamiento final de la Serie del Caribe 2017. Dentro del conflicto que libran ejidatarios del Zapote y el gobierno federal,
12 integrantes del ejido son detenidos y acusados de daño en las cosas y tentativa de despojo, porque ingresaron a los patios que ocupa el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aunque un juez ordenó dejar sin efecto la expropiación, que les arrebató 307 hectáreas y que en teoría estaban en sus tierras, la Fiscalía General del Estado los apresa y los mantiene todo un fin de semana en las celdas de esa dependencia. Los abogados de los ejidatarios denuncian maltrato y violaciones a sus derechos humanos. Un juez determina que paguen cada uno 30,000 pesos de fianza y dicta una medida cautelar para que no se acerquen al aeropuerto ni a los directivos de esta terminal aérea. En México tienen lugar elecciones estatales y el PAN obtiene las gubernaturas de Veracruz y Nayarit, mientras que el PRI retiene el Estado de México y Coahuila en medio de fuertes acusaciones por irregularidades y por rebasar los topes de campaña. En el Estado de México, Alfredo del Mazo gana con un apretado margen y es impugnado por diversos partidos que consideran que todas las mañas del PRI afloraron en la contienda. En Coahuila, las autoridades confirman que se rebasaron los topes de campaña, pero más adelante los tribunales electorales validarán la victoria del priista Miguel Ángel Riquelme. Un musical, La La Land, se convierte en la gran ganadora de la noche del Oscar al obtener 6 de las 14 nominaciones. Sin embargo, la película Moonlight se lleva la estatuilla a la mejor película en una jornada que estuvo marcada por una de las más escandalosas polémicas de la historia. Por un error del personal que entregaba los sobres con los ganadores, el actor Warren Beatty anunció que el Oscar a la mejor película era para La La Land, pero después alguien le hizo llegar el sobre correcto con Moonlight como la verdadera ganadora. La ceremonia estuvo plagada de alusiones políticas, como el actor mexicano Gael García Bernal, quien dijo que está en contra de cualquier muro que nos intente separar. El uruguayo Carlos Milok, a quien apodaban el Tanque, fallece a los 85 años de edad. Milok hizo campeón al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León por primera vez en su historia en la temporada 77-78, todo esto ante Pumas, y una vez más en la campaña 81-82 ante el Atlante. Carlos Milok inició su trayectoria profesional como jugador a los 18 años en el equipo nacional de Montevideo y llega a México para militar en los equipos de Morelia, Irapuato y León, donde colgó los botines en 1968. A lo largo de su carrera como técnico, dirigió también a Pachuca, Torreón, Veracruz, San Luis, Guadalajara, Autónoma, Tampico Madero, Correcaminos, América, Morelia y León. Al rendir su cuarto informe de actividades, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, señala que suman en su gestión 35,000 nuevos estudiantes. Destaca que el pacto asignado con los jóvenes en el 2013 va en el camino correcto. Hace 4 años hicimos un pacto por los jóvenes para comprometernos en el incremento de la matrícula y poder brindar una ampliación sostenida de oportunidades para el derecho constitucional a la educación media superior y superior. En este año logramos ampliar poco más de 5,000 espacios. En el acumulado de 4 años, la Universidad de Guadalajara tiene 34,529 estudiantes más. El rector general resalta la acreditación nacional e internacional como una de las prioridades, además de la infraestructura y la cada vez más amplia presencia de investigadores en el sistema nacional. Una parte emotiva de su intervención fue cuando se refirió a los Dreamers, los jóvenes que podrían ser deportados de Estados Unidos y que encontrarían cobijo en la UDG. Nuestra institución apoya la lucha de la APLU para que se mantenga el estatus de DACA y esta orden ejecutiva no expulse a los estudiantes migrantes. Pero al igual que otras instituciones educativas del país como la UNAM y al igual los esfuerzos que está haciendo la NUYES a través del programa Puentes, este viernes la Rectoría General pondrá a discusión del Consejo General Universitario un programa emergente de atención a estudiantes migrantes que nos permitirá que si existe el estudiante expulsado de los Estados Unidos pueda tener su atención aquí en Jalisco.
Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval afirma que su administración dará su apoyo para la etapa final del Centro Cultural Universitario y el Parque Botánico, además de respaldar el Programa Universitario Integral de Transición Energética. Tenemos que ofrecer a los jóvenes una educación acorde a la realidad que vivirán al menos dentro de 10 o 20 años, no de acuerdo a la realidad que vivieron nuestros padres. La universidad, como la nuestra, debe de seguir siendo dinámica para responder a la vertiginosa transformación social. Probablemente no habrá tiempo suficiente para renovar todos los planes de estudios antes de que vuelvan a cambiar las necesidades del mercado laboral, pero sí podemos incluir desde ahora conocimientos básicos en todas las carreras. El hijo del legendario líder del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragosa el Azul, se fuga de un penal de Culiacán acompañado de 4 reos peligrosos. Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro, había sido detenido en enero y formaba parte de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Aunque se sabía de su peligrosidad, el hijo del capo había librado traslados a penales de alta seguridad mediante amparos que impedían también su deportación a Estados Unidos. Corea del Norte es responsable de noches de insomnio en el mundo. La nación comienza una serie de pruebas con misiles que caen en aguas de los mares de Corea del Sur y Japón. Corea del Sur se queja del vecino y pide ayuda a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU para frenar lo que considera una peligrosa provocación. Mientras tanto, Japón revela que entre los proyectiles lanzados hay algunos de largo alcance capaces de alcanzar la tierra firme de territorio estadounidense. En Jalisco tiene lugar el Clásico Mundial de Béisbol. México pierde con Italia 10-9 y después con Puerto Rico 9-4. México conseguiría ante Venezuela la única victoria por 11-9, que al final resultó estéril porque la selección anfitriona quedó eliminada del torneo. El equipo de Estados Unidos triunfó 8-0 sobre Puerto Rico en la final, en lo que fue su primer título del certamen. El pitcher inicialista Marcus Stroman mantuvo intacto a su equipo, aspecto que le valió para convertirse en el jugador más valioso de todo el clásico. El gobierno del estado inicia una auténtica cruzada para recuperar el predio Colomos 3, invadido según las autoridades por particulares en complicidad con magistrados corruptos. Se trata de 12 hectáreas que el gobernador asegura pertenecen al bosque y que son rescatadas para beneficio de los jaliscienses. Pero abogados defensores de particulares obtienen amparos para que no se modifique el predio, en tanto disputan la propiedad legal del predio. Aún así, el gobernador convoca una verbena donde realizan acciones de reforestación en los terrenos en conflicto. En el marco de la reunión del G20 en Hamburgo, Alemania, el presidente Enrique Peña Nieto sostiene un primer encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de la primera reunión tras asumir el norteamericano el poder y luego de una serie de desencuentros por el tema migratorio y advertencias sobre la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump lo llama amigo, pero también aclara que de la reunión no deben esperarse anuncios espectaculares. Unos 36 menores que huían de la violencia de las calles mueren en un albergue de San José Pinula, en Guatemala. Se trata de un albergue de socorro llamado Virgen de la Asunción, donde permanecían los menores que murieron calcinados. Conforme a las investigaciones avanzan, surge la versión de que el incendio podría haber sido provocado por menores infractores, acusados de delitos graves y que estaban a punto de ser trasladados a una correccional. Los árbitros del fútbol mexicano se ponen duros y encabezan un histórico paro de actividades en el balompié nacional en la jornada 10 del torneo de clausura. El motivo del paro fue que Pablo Aguilar del América y Enrique Triverio del Toluca agredieron a colegiados en sus respectivos partidos. Al paraguayo se especuló que lo castigarían 1 año, pero no fue así. El defensa recibió 10 partidos de suspensión, mientras Triverio se quedó con 8 juegos de sanción, castigos que no cayeron nada bien entre los árbitros. El paro terminaría luego de que se mantuvo el castigo de 1 año para los jugadores. Sandrine de Villard, una guapa mujer dedicada a las bienes raíces, pensó que haría negocio de su vida
al casarse con un ermitaño francés chimuelo y bastante feo que era poseedor de una fortuna. Marcel Anfous se casó con la mujer 25 años más joven y la llevó a vivir con él en un pequeño pueblo de los Alpes, en una cabaña que no tenía electricidad ni lujo alguno. Pero tras la muerte de Marcel, en un accidente automovilístico, la mujer descubre que en el testamento el hombre heredó propiedades por varios millones de euros, pero a ella no le dejó absolutamente nada. Sandrine impugnó el documento, pero la justicia confirmó que todo estaba en regla y que su singular marido solo le dejó su maloliente recuerdo. El magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba, se convierte en centro de todas las miradas. Desde el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía, así como alcaldes y diputados, solicitan su desafuero para que haga frente a denuncias penales y juicios políticos abiertos en su contra. Las acusaciones tienen que ver con haber favorecido edificaciones fuera de la norma y otras resoluciones contra disposiciones municipales. Sin embargo, uno a uno, las solicitudes de juicio político se van entrampando ante los amparos promovidos por el magistrado que impiden que los legisladores sigan adelante con los procesos. El magistrado terminará el año sin haberse despeinado. El narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, es sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua por el delito de tráfico de drogas. Tras escuchar el fallo del juez contra su cliente, el abogado de El Mochomo, Eduardo Valareso, anunció que apelará la decisión de la Corte Federal de la capital estadounidense. El juez insistió en la audiencia en que las evidencias que presentó el Departamento de Justicia no todas eran precisas, pero que éstas demostraban que El Mochomo es responsable del envío a Estados Unidos de por lo menos 29 toneladas de drogas con ganancias por $529 millones. Antes de ser enviado a prisión de por vida, Beltrán Leiva pidió disculpas por sus actos y reconoció haber trabajado para su hermano en Sinaloa vendiendo cocaína, pero aseguró no ser responsable del cargo de traficar droga hacia el país vecino. En Londres, 5 personas mueren y 50 más resultan heridas tras un atentado terrorista perpetrado en pleno puente de Westminster. El atacante, identificado como Khalid Massoud, embistió con su camioneta a un grupo de turistas que cruzaban el puente y después de estrellar el vehículo, descendió y apuñaló a un policía para después ser abatido por agentes no uniformados. El Estado Islámico se atribuyó el ataque al señalar que el agresor era uno de sus soldados. Uno de los jugadores históricos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, José Pelón Gutiérrez Fernández, fallece a los 57 años a causa de una grave enfermedad. El Pelón Gutiérrez fue lateral izquierdo y estuvo durante una década en las Chivas, equipo con el que debutó en 1976. Su mayor logro lo consiguió en la temporada 86-87, cuando se proclamó campeón de México al vencer en la final a Cruz Azul. José Gutiérrez surgió del Club Río Grande de El Salto, una cantera inagotable de futbolistas. La Universidad de Guadalajara decide sumarse a las voces que plantean dudas sobre la construcción de la presa El Zapotillo y pide además la cancelación del acueducto que llevará agua a León, Guanajuato. El rector general Tonatiu Bravo Padilla se suma a la petición de rectores e investigadores que advierten que la región de los Altos de Jalisco se vería afectada al quedarse sin agua por enviar el líquido al vecino estado. La universidad también advierte del riesgo de las poblaciones de Temacapolín, Acacico y Palmarejo, a cuyos habitantes deben asegurar su integridad, ya que el proyecto solo ha generado encono y discordia en la población. La diputada local con licencia y candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, recibe $500,000 en efectivo para entregarlos supuestamente al líder nacional Andrés Manuel López Obrador, según revela un video difundido por el diario El Universal. La diputada fue captada recibiendo fajos de billetes mientras escucha la voz de una mujer que le indica que se trata de dinero para López Obrador. Eva Cadena Sandoval niega al diario El Universal que haya recibido dinero alguno y califica como una trampa todo el numerito. Sin embargo, la diputada renuncia a sus pretensiones políticas y asegura que el dinero
ya lo devolvió. Ford Motor Company anuncia que invertirá $1.200 millones en 3 instalaciones en Michigan y creará 130 empleos en proyectos, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelanta por Twitter una gran inversión de la automotriz. La decisión se produce en un momento en que las ventas de autos y camiones nuevos registran máximos históricos en Estados Unidos. Ford abandonó su plan para construir una fábrica de $1.600 millones en México y sumó, en su lugar, 700 puestos de trabajo en Michigan tras unas duras críticas de Trump, que cuestionó que invirtieran en otros países y no en Estados Unidos. Tony Romo, mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, anuncia su retiro como jugador profesional de la NFL después de 13 temporadas. Aquejado de diversas lesiones, el quarterback solo jugó un partido en la campaña y fue ante las Águilas de Filadelfia. Romo lanzó para 34,183 yardas y 243 pases de anotación, pero sin poder llevar al equipo de la estrella solitaria a un campeonato. El destino de Romo son los micrófonos en una cadena de televisión, desde donde comenta las jugadas de fútbol americano, donde antes era el protagonista. La reconocida actriz mexicana Queta Labat recibe el premio a los forjadores de industria, que por primera ocasión entrega a Canal 44 a personajes cuya trayectoria hayan marcado la industria fílmica y televisiva. Queta Labat, quien compartiera la pantalla con actores como Pedro Infante, Jorge Negrete, Mauricio Garcés e Irma Dorantes, se dice satisfecha de los distintos homenajes en su honor que se han llevado a cabo y expresó su gratitud con los medios universitarios. Precioso la universidad, el Canal 44, el Festival de Guadalajara, son 3 instituciones que se dedican a promover el arte. Entonces, pues es muy lindo que me hayan seleccionado, ¿verdad? A sus 88 años de edad, Queta Labat cuenta con 72 años de carrera artística en los que ha realizado 160 películas y 40 telenovelas, además de sus distintas apariciones en series de televisión. El periodista Javier Valdés es asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, a unos cuantos metros del semanario Río 12, que fundó en 2003 y que se especializa en tocar temas de narcotráfico. La muerte del comunicador genera indignación del gremio en el país y reclamos en varias partes del mundo hacia las autoridades en México que no garantizan el ejercicio periodístico. El país es considerado ya el tercero más peligroso en el mundo para desempeñar este oficio, ya que desde el año 2000 suma más de 100 los periodistas asesinados. El pro-europeo Emmanuel Macron se convierte a los 39 años en el presidente más joven de Francia, al derrotar a la ultraderechista Marine Le Pen. El joven impacta con su carisma y no rehúye a las profundas divisiones que enfrentan a los franceses. Macron pronto destacará en el tema ambiental, en el que Francia se coloca al frente para advertir de los riesgos del cambio climático. Sin embargo, el presidente con rostro de niño bueno acapara también la atención por su esposa, Brigitte, 24 años mayor que él, quien fuera su profesora de teatro y con una fuerte presencia durante toda la campaña. Tras 8 partidos en el banquillo y dejar a Argentina en una situación comprometedora rumbo al Mundial de Fútbol de Rusia 2018, Edgardo Bauza es cesado como técnico de la selección albiceleste. El dirigente Claudio Tapia confirma la decisión y anuncia a Jorge Sampaoli, exentrenador de Chile y el Sevilla, como el nuevo estratega para las eliminatorias mundialistas. Sampaoli vivirá momentos de angustia para conseguir la calificación de Argentina de la mano del astro Lionel Messi, a quien muchos ya pretenden llevarlo a los altares. La zona metropolitana de Guadalajara vive momentos de emergencia ambiental al quemarse 1000 hectáreas del Cerro del Tepopote junto al Bosque de la Primavera. Decenas de planteles escolares suspenden clases ante la contingencia, mientras que comienzan a gestionarse modificaciones legales para que impongan una veda de 20 años a las superficies siniestradas para que no puedan ser utilizadas en fraccionamientos. Irónicamente, cerca de la mitad de las hectáreas afectadas en el cerro son propiedad de Pensiones del Estado, que adquirió la superficie como reserva territorial durante el gobierno de Emilio González Márquez. Antes de abordar un vuelo a París,
La Policía de Panamá y elementos de la Interpol México, adscritos a la PGR, detienen al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, prófugo de la justicia por el delito de lavado de dinero. Borge, uno más de los exmandatarios sujetos a proceso, fue detenido luego de que la PGR obtuviera una orden de aprehensión en su contra, derivado de la consignación de la carpeta de investigación. En el mismo expediente, el juez de control ordenó las capturas de 2 exfuncionarios del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, la secretaria del padre del exgobernador y César Celso González Hermosillo, abogado de la familia Borge. El exgobernador es señalado por la venta de valiosos terrenos del Estado a precios de risa para beneficiar a familiares. El gobierno español revela la estafa que sufrieron varias compañías de ese país al ser rehenes de piratas informáticos que secuestraron sus bancos de datos. El ministro de Energía confirma que el ataque afectó puntualmente equipos informáticos de trabajadores de varias compañías, intoxicados con un virus del tipo ransomware que bloquea los archivos hasta el pago de un rescate. El virus, una versión de WannaCry, infecta la máquina cifrando todos sus archivos y se distribuye al resto de máquinas Windows que haya en esa misma red, secuestrando todo hasta que la empresa afectada paga una especie de rescate. Las Chivas del Guadalajara levantan la Copa MX tras vencer en tanda de penales al Morelia. Este es el primer título en el 2017 para el equipo de Matías Almeida. En su paso por el certamen, los rojiblancos habían eliminado a los conjuntos de Correcaminos, Bravos de Ciudad Juárez y Monterrey. Semanas después llegaría la estrella número 12 en la liga en un semestre perfecto en el que se convirtieron en el primer equipo en conseguir el doblete. Las Chivas llegaron a la final ante los Tigres y se alzaron con el título tras vencerlos por marcador global de 4-3. Darrell Hamilton Jr. había planeado todo para que su propuesta de matrimonio fuera perfecta. Alquiló una avioneta en Ridley, California, e invitó a su novia a un paseo. Ya en las alturas, sacó el anillo y le propuso matrimonio, pero inmediatamente se sintió bastante mareado y no pudo aguantar, por lo que vomitó la nave. La mujer, sorprendida por las alturas, el anillo y el vómito, alcanzó a reaccionar a tiempo para confortar a su novio y además darle el sí. El video de Darrell efectivamente se volvió un episodio inolvidable. El programa de fotoinfracciones se convierte en una manzana de discordia. Diputados advierten que se trata de un gigantesco negocio, mediante el cual el gobierno estatal ha recaudado más de 1.200 millones de pesos y otorgado a la empresa concesionaria más de 400 millones de pesos. Organizaciones ciudadanas encabezan un movimiento para presentar amparos en contra del programa y la presión obliga a que el gobierno estatal cancele el contrato con la empresa Autotraffic y comience a operar directamente el proyecto. Sin embargo, legisladores advierten que el Poder Ejecutivo tendrá que liquidar a la empresa por la cancelación y que esto significará desembolsar más de 100 millones de pesos. En un episodio surrealista, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, anuncia la creación de un nuevo partido político llamado Frente de la Gente, luego de no alcanzar una diputación local. El ex líder nacional del PRI agradece el apoyo de simpatizantes al proyecto que intentó con el partido Joven, que no logró el 3% en la elección del pasado 4 de junio, resultado que lo dejó sin la diputación plurinominal que buscaba. Humberto Moreira fue señalado de desviar más de 34,000 millones de pesos cuando gobernó Coahuila y estuvo preso además unos días en España. El exdirector de la CIA, John Brennan, asegura ante el Congreso de Estados Unidos que Rusia interfirió descaradamente en las elecciones presidenciales del 2016, en la que resultó ganador el republicano Donald Trump ante su rival demócrata Hillary Clinton. Brennan, quien fue director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense entre 2013 y enero del 2017, explicó que él fue uno de los primeros funcionarios de Estados Unidos en advertir a Moscú sobre estas actividades y les instó a terminar su empeño de afectar los comicios. Brennan rechazó, sin embargo, tener pruebas directas sobre la posible colusión
del equipo del multimillonario con los funcionarios rusos, pero insistió en que había indicios suficientes para seguir investigando. Rafael Nadal festeja la obtención de su 10º título de Roland Garros, que lo puso en la historia del tenis como el segundo máximo ganador de torneos de Grand Slam. El español derrotó en el torneo al suizo Stan Wawrinka en 3 sets y regresó al top 3 de la clasificación internacional. Se trata de un impresionante retorno de Nadal tras meses de ausencia por lesiones, solamente superado por el suizo Roger Federer, que tendrá en el año un retorno soñado. Como una película de terror, elementos de la Fuerza Única Regional descubren en Tala un campamento clandestino donde adiestraban a sicarios de un cartel de las drogas. En el sitio encuentran autos robados, armas de asalto, cartuchos, chalecos y restos humanos. Las investigaciones arrojan que era un sitio al que llevaban con engaños a personas a quienes obligaban a convertirse en integrantes del grupo criminal y donde se dieron varias ejecuciones. Un caso de delincuencia organizada tiene lugar entre diputados y funcionarios de la Auditoría Superior de San Luis Potosí, donde cobraban a los alcaldes hasta 10% de su deuda municipal a cambio de desaparecerla de los registros oficiales. Un video en redes sociales exhibe al legislador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, quien explica a un alcalde que limpiar su historial ante la Auditoría Superior del Estado le costaría 4 millones de pesos. Flores renunciaría como presidente de la Junta, pediría licencia como diputado, sería expulsado del PAN y después regresaría como legislador independiente. El gobierno británico eleva de grave a crítico el estado de alerta tras un atentado terrorista sufrido en el Manchester Arena con saldo de 22 muertos y 59 heridos. El ataque ocurre afuera del lugar tras la presentación de la cantante Ariana Grande y mediante un comunicado, el Estado Islámico se atribuye la autoría del atentado. Una serie de paquetes explosivos habrían sido colocados y detonados por el grupo extremista, causando la muerte de los asistentes, incluidos varios niños. A pesar de ir ganando durante 90 minutos, México termina por caer con Portugal con marcador de 2-1 y culmina en el 4º lugar de la Copa Confederaciones para otra desastrosa actuación. Pese a todo, como en el primer partido, donde se enfrentaron en la fase de grupos, el portero mexicano Guillermo Ochoa fue la figura del partido, pues le atajó un penal al delantero portugués Andrés Silva, luego de una falta cometida por Rafael Márquez, que fue revisada por el VAR. La Copa Confederaciones en Rusia es la antesala al Mundial de Fútbol que se jugará en ese país en el 2018. Al argumentar que durante 25 años no se hizo nada por mejorar el transporte público, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pone en funcionamiento el primer corredor de transporte dentro del programa de modernización. La primera ruta troncal Artesanos-Tlaquepaque es operada por la Alianza de Camioneros con 24 unidades y 8 más en 2 rutas alimentadoras. Como un acto inaugural, el gobernador abordó una unidad e hizo el recorrido, pero todo el acto protocolario con funcionarios invitados generó caos y el malestar de los usuarios de verdad que padecieron el retraso de los camiones. El gobierno de la República niega una publicación de The New York Times que denuncia que los periodistas y defensores de derechos humanos en México son víctimas de espionaje. La Administración Federal condena el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas y llama a las víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR. No obstante, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión inició una carpeta de investigación en torno al presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos a través de un software instalado en los teléfonos móviles. Al presidente de Estados Unidos poco le importa el medio ambiente. En una impactante decisión, anuncia la salida de su país del Acuerdo de París, firmado por 195 países en un intento para atajar el calentamiento global que sufre el planeta. Trump condiciona que se revise y se redacte un nuevo acuerdo en condiciones de mayor ventaja para Estados Unidos. En una tronante declaración, Trump
advierte que fue elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. Después de China, Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. La selección mexicana de fútbol suma un fracaso más al ser eliminado en la Copa Oro realizada en Estados Unidos. El Tri cae 1-0 ante Jamaica en un partido de bostezo donde los mexicanos no pudieron abrir el marcador pese a dominar todo el encuentro. En la anterior edición, México ganó la Copa al derrotar 2-1 en la final a Jamaica, quien superó por primera vez a la selección azteca en 7 encuentros de Copa Oro y es apenas el tercer triunfo que consigue en la historia de sus enfrentamientos. 2 dirigentes birráricas son asesinados en Tuxpan de Bolaños, en la zona norte de Jalisco. Los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, ambos pertenecientes a la comunidad indígena de San Sebastián, asentada en los municipios de Mezquitic y Bolaños, eran apreciados y reconocidos por su activismo en favor de la etnia huichola. Los crímenes desnudan la inseguridad que vive esa apartada región del estado y la presencia del narcotráfico, ante lo cual las comunidades planean crear sus propios grupos de autodefensa. Un espectacular socavón deja saldo de 2 muertos y colapsa por horas el Paso Express México-Acapulco. El hoyanco de 12 metros de diámetro y 8 de profundidad se abrió por la mañana, cayendo en él un automóvil con 2 personas a bordo que fallecieron en el percance. Las filas de autos varados de la capital mexicana, Cuernavaca, llegan hasta 7 kilómetros de largo, lo mismo de Acapulco a la capital del país. La fastuosa obra había sido inaugurada apenas 3 meses antes y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, culpó a las tormentas atípicas y el resplandecimiento del subsuelo. Por el socavón, distintas voces piden la cabeza del secretario Ruiz Esparza, pero en su lugar es cesado el delegado en Morelos de la dependencia. El manto negro de la tragedia no quiere abandonar Londres. Un gigantesco incendio en una torre de 120 viviendas sociales causa al menos 79 muertos. 78 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 18 estaban en estado crítico. Sobrevivientes de la tragedia dijeron haber visto a gente cayendo o saltando desde la torre residencial de 120 departamentos y 24 pisos. Otros testigos relataron cómo la gente dejaba caer a sus hijos desde las ventanas para intentar en un gesto desesperado salvarlos. Después de unas 16 horas quedaban focos del incendio en el interior, mientras que la torre, construida en 1974, estaba completamente calcinada. Los bomberos consiguieron llegar a la zona más alta y utilizaron drones para examinar las plantas superiores. El delantero del Barcelona, Neymar, se convierte en el más grande fichaje en la historia del fútbol al pasar del club catalán al Paris Saint-Germain por la cantidad de 222 millones de euros. El club francés pagó la cláusula de rescisión del contrato del brasileño y aparte pagará 100 millones de euros por el contrato de 5 años y unos 30 millones de euros anuales, lo que algunos medios ya consideran una operación cercana a los 600 millones. El récord de una operación la tenía Manchester United, quien había pagado 123 millones de dólares en 2016 por Paul Pogba. Un espectáculo impresionante tiene lugar en Caiga, un pequeño poblado del sudoeste de la India que es azotado por la sequía. Una gigantesca cobra de 3.5 metros de largo es atrapada en el poblado cuando desesperada buscaba agua. Los habitantes del lugar la inmovilizan, mientras que personal del Servicio de Protección a la Naturaleza le da agua con una botella de plástico. La cobra real es una de las serpientes más grandes y venenosas de la India. Un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos sentencia a 3 pueblos de los Altos a desaparecer al concluir que la cortina de la presa El Zapotillo debe elevarse a 105 metros de altura. El trabajo de balance hídrico, por el que cobraron 4.6 millones de dólares, ratificó finalmente un estudio de la Comisión Nacional del Agua
que advertía que no hay alternativa para las tres poblaciones. Habitantes de Temacapulín, uno de los sitios condenados a inundarse, reaccionan airados y reclaman al gobernador. Presionado por quienes se oponen al proyecto, el gobernador Aristóteles Sandoval, quien había prometido proteger a Temaca, reta a los detractores a presentar alternativas técnicas serias. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es extraditado de Guatemala para responder ante un juez del reclusorio norte de la Ciudad de México sobre los 2 cargos presentados por la PGR y 7 más por la Fiscalía de Veracruz, por lo que no podrá gozar de libertad condicionada. El exgobernador obtiene pronto una suspensión provisional contra las 2 órdenes de aprehensión que había librado un juez de Jalapa por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias. La Procuraduría General de la República revela que tiene detectadas varias cuentas en Suiza a nombre de Javier Duarte de Ochoa, dinero proveniente de sus múltiples empresas fantasma. Sin embargo, legisladores federales critican a los 3 fiscales de la PGR que en la primera audiencia mostraron desconocimiento del expediente y justificaron menos del 10% de los 438 millones de pesos presuntamente desviados. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informa en París que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron el 100% de sus armas, con lo que dejarán de existir como grupo guerrillero tras más de medio siglo de conflicto armado. Santos dijo que el costo de la guerra ha sido enorme, con 8 millones de víctimas despojadas de sus tierras que entraron en la trampa de la pobreza extrema. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tras el proceso de paz y el desarme, se aprestan a convertirse ahora en una agrupación política que seguirá su lucha desde las urnas. El veterano defensa central, capitán de la selección mexicana y estrella en su tiempo del Barcelona, Rafael Márquez, es vinculado a actividades criminales de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia la aplicación de sanciones contra el futbolista, en tanto que la PGR congela las cuentas bancarias de 2 de las empresas de Rafa. El defensa ahora del Atlas ofrece una conferencia de prensa donde niega los señalamientos y confía que pronto acreditará su inocencia. Un presunto caso de abuso sexual contra menores de un kinder en Chapala es confirmado por las autoridades. De acuerdo con el fiscal general, al menos 3 de los 11 menores víctimas de una maestra en actos de abuso sexual fueron acreditados, motivo por el cual la dependencia ha cumplimentado una orden de aprehensión contra una mujer implicada en los hechos. La denuncia pública se convierte en un escándalo y la fiscalía investiga si hay otros implicados en lo que podría ser una red de abuso sexual. Una bomba molotov explota en la puerta principal del edificio de la Conferencia del Episcopado Mexicano en la Ciudad de México, ocasionando daños materiales a la fachada, pero sin reportarse personas heridas. La dirección de prensa de la Conferencia del Episcopado informa que la detonación ocurrió en las primeras horas del día y que el atentado refleja la situación que vive el país en materia de violencia. El llamado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria se atribuye al ataque por las torturas y asesinatos que se han cometido en nombre de su Dios y todos los niños víctimas de curas pederastas. Una juez de Madrid ordena la exhumación del cadáver del pintor Salvador Dalí para obtener pruebas biológicas de su cuerpo que determinen la paternidad de Pilar Abel, una mujer de 61 años que presentó una demanda para ser reconocida como hija del artista. La mujer, que nació en Figueres en 1956, asegura ser fruto de una relación que mantuvo su madre y el pintor catalán, a quien conoció en Cadaqués, en Girona. Pero tras la diligencia se acredita que no es su hija y se queda sin el 25% de la fortuna de Dalí, estimada en unos 300 millones de euros. El campeón estadounidense Floyd Mayweather Jr. se impone al campeón irlandés de artes marciales Conor McGregor en una pelea denominada del siglo, celebrada en Las Vegas. El combate terminó por nocaut en el 10º asalto,
luego de que Mayweather se empleara a fondo con su mejor boxeo. Pero al margen de la pelea, el auténtico espectáculo fue la bolsa. El campeón invicto en 50 peleas obtuvo $100 millones y al menos otros 50 por los derechos de transmisión. El Ayuntamiento de Guadalajara emprende un programa que lo lleva por el sendero de la polémica. Destina más de 40 millones de pesos para arte público, que implica instalar varias esculturas en la ciudad. La primera de ellas es la obra de José Force, Árbol Adentro, por la cual paga más de 5 millones de pesos. Más tarde, una gigantesca pluma fuente de 1 tonelada y luego la obra Sincretismo, que incluye la figura de la Virgen de Guadalupe. Miles de católicos se manifiestan y piden el retiro de la escultura. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, rinde declaración ante la PGR y presenta pruebas que vinculan a la esposa del exgobernador Javier Duarte, Karime Macías, como una de las principales partícipes en la red de corrupción. La PGR tiene aseguradas las cuentas bancarias de Karime Macías, a quien investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. La mujer, quien en un cuaderno escribió que merecía la abundancia, reclamará más adelante que le regresen sus bienes. Un gran pedazo de hielo de 5.800 kilómetros cuadrados, es decir, más grande que el estado de Aguascalientes, se convierte en el témpano más grande de la historia al desprenderse de la Antártida. Científicos estiman que tardará unos 10 años en derretirse, pero que en solamente 2 años gran parte sufrirá el deshielo, aunque esperan que esto no afecte las mareas ni las costas americanas. Por el momento está considerado como un fenómeno natural, pero las investigaciones continúan para conocer a ciencia cierta si tiene que ver con el calentamiento global del planeta. La esperada pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin no defrauda a los seguidores, aunque termine en empate. El resultado mantiene el invicto del kazajo con 37 victorias y un empate, pero sobre todo abre la puerta para una pelea de desempate. La función no estuvo exenta de polémica, pues una parte de los asistentes vio ganar a Golovkin y otros al Canelo, incluido un juez que le dio 118 puntos sobre 110 de su rival. En una sorpresiva diligencia, la Fiscalía General del Estado asegura las instalaciones de las villas panamericanas como parte de la investigación por los delitos de fraude y desvío de recursos públicos. De acuerdo con la Fiscalía, se investiga si la construcción del inmueble fue realizado con sobreprecio, ante lo cual podrían darse otros delitos como peculado y abuso de autoridad. Uno de los denunciantes, Salvador Cosío Gaona, advierte que el destino de las villas es la demolición. El escándalo generado por la compañía brasileña Odebrecht alcanza a México y especialmente al PRI. Mexicanos contra la Corrupción revela estados bancarios donde se cuenta de transferencias millonarias a favor de Emilio Lozoya Austin, quien en plena contienda electoral de 2012 fungía como coordinador de vinculación internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Lozoya fue designado director de Pemex, desde donde habría favorecido a la empresa con otras inversiones para recibir $6 millones en soborno. Lozoya negaría todas las acusaciones. La oposición en Venezuela convoca un paro general en el país, luego que más de 7 millones de personas externaron su rechazo al proyecto constituyente del presidente Maduro. Durante el paro nacional en Venezuela, se suscitaron enfrentamientos en las calles de Caracas, con saldo de 2 muertos y 173 detenidos. Las nuevas manifestaciones forman parte del prolongado conflicto con el presidente Nicolás Maduro, quien impulsa una asamblea constituyente que sustituye en la práctica a la Asamblea Nacional. En un museo danés, los visitantes fueron sorprendidos con la exhibición de un Lamborghini Gallardo negro, con la invitación de que fuera rayado por todos. La intención era que durante 3 semanas, quienes acudieran al museo rayaran y escribieran lo que quisieran en el auto de lujo. Pero en una semana, el coche estaba cubierto. La intención de la exhibición era demostrar que todo lo que hacemos deja huella en la sociedad,
y no se les ocurrió otra superficie que echar a perder un Lamborghini de varios cientos de miles de dólares. El Ayuntamiento de Guadalajara pretende terminar con el maltrato de los caballos que tiran las calandrias en el centro histórico y anuncia la sustitución de estos vehículos por unidades eléctricas. El anuncio desata un conflicto con los operadores que prefieren mantener la tradición de los caballos. Las nuevas calandrias costarían 550,000 pesos y particulares pagarían el costo a cambio de publicidad. El debate se extenderá por varias semanas e incluirá protestas que llegan hasta la huelga de hambre. Tras concluir una misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el sacerdote José Miguel Machorro es apuñalado y muere días después. El clérigo había permanecido en terapia intensiva varios días hasta que se anuncia que enfrenta muerte cerebral. El agresor, originario de San Luis Potosí, es sujeto a proceso e internado en un centro varonil de readaptación psicosocial al tenerse indicios de problemas mentales. En plena Rambla de Cataluña, en la ciudad de Barcelona, una furgoneta atropella y causa la muerte a 15 personas y lesiona a 32, 10 de ellos de gravedad. 4 días después del ataque, los Mossos de Escuadra, la policía de la región, abatiría a un individuo que después fue identificado como el responsable del ataque terrorista en la Rambla. El sujeto se enfrentó a la policía con un supuesto cinturón de explosivos que resultó falso al grito de "Alá es grande". En el seno del Comité Olímpico Internacional estalla el escándalo con la detención del presidente del Comité Olímpico brasileño, Carlos Nusmann, por delitos de corrupción, lavado de dinero y organización criminal. Todo esto en el marco de la investigación por presunta compra de votos para que Río de Janeiro fuera la sede de los Juegos Olímpicos del 2016, desembolsando cerca de $2 millones a miembros africanos del comité. En la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, se anuncia el lanzamiento del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, un esfuerzo de instituciones y televisoras públicas en Iberoamérica. La iniciativa es impulsada por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para impulsar la ciencia y la cultura en el mundo de habla hispana. El presidente de la ATEI, Gabriel Torres Espinosa, explica los alcances. La solidaridad de 4 agencias de noticias, de las más importantes del mundo, y la presencia de las agencias de noticias en sí mismos son una garantía de continuidad del noticiero. El orden que las menciona no tiene que ver con su importancia, pero naturalmente está la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, de la cual me siento muy orgulloso porque soy parte del Consejo Consultivo Editorial. La agencia de noticias más antigua del mundo, fundada en París, la agencia AFP, que también es socio adherente de este proyecto, la agencia española EFE, que nos está apoyando también con notas, y finalmente, para sorpresa de todos, pero además con muchísimo entusiasmo, se sumó y fue de las primeras en sumarse, la agencia de la República Popular China, Xinhua. Decenas de instituciones de 13 países participan en el esfuerzo de difusión. El presidente Enrique Peña Nieto rinde un mensaje por su 5º informe de gobierno en Palacio Nacional, en donde los principales puntos son la seguridad, inclusión, prosperidad, educación y responsabilidad global. El primer mandatario regresó al tradicional formato en lugar del encuentro que tuvo un año antes con decenas de jóvenes, lo que le valió numerosas críticas. Peña Nieto eludió referirse a los pendientes en materia de seguridad y al gasolinazo, aunque sobre el Tratado de Libre Comercio en renegociación con Estados Unidos, dijo que México no depende de una sola relación. El estado de Texas es azotado por el huracán Harvey, que ocasiona a su paso una 30 de muertos. La ciudad de Houston es la más afectada al sufrir severas inundaciones. Los meteorólogos estiman que el nivel del agua se elevó hasta en 3.5 metros. Harvey arremetió con fuerza en la costa tejana como huracán categoría 4, con vientos hasta de 215 kilómetros por hora. El presidente Donald Trump
firma una declaración de desastre para el Estado. La Universidad de Guadalajara enfrenta una severa crisis de seguridad en la que la comunidad universitaria se ve amenazada. Decenas de robos y ataques tienen lugar en las inmediaciones de los centros universitarios sin que las autoridades puedan brindar garantías para los estudiantes. El rector general Tonatiuh Bravo Padilla revela que la Casa de Estudio destina anualmente 60 millones de pesos en tareas de seguridad, recursos que podrían asignarse a la investigación o a la docencia. Un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, el más fuerte registrado en el último siglo, causa destrozos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con saldo de 98 muertos. Unos días después, cuando se cumplían 32 años del sismo de 1985 y se realizaban simulacros de evacuación, una mueca burlona de la tierra provoca otro sismo que afecta principalmente a la Ciudad de México. Horas de angustia y terror siguen al terremoto y las redes sociales difunden las primeras imágenes de la tragedia. Gracias a los dispositivos móviles y a la organización de la población, se logran rescates milagrosos de decenas de personas atrapadas entre los escombros. La cifra oficial establece que 369 personas murieron por el sismo del 19 de septiembre. El presidente Enrique Peña Nieto estima que el costo de la reconstrucción tras la tragedia rondará los 50,000 millones de pesos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue los pasos de Hugo Chávez y ordena retirar el canal colombiano Caracol Televisión. La televisora se une a una extensa lista de medios extranjeros que han salido del aire en Venezuela, entre ellos el canal internacional de noticias NTN 24, con sede en Bogotá, que por orden de Maduro fue retirado de la televisión por cable en Venezuela. Según han confirmado medios venezolanos, el canal RCN Colombia también saldrá de servicio. En una ciudad abatida por el sismo del 19 de septiembre, México alberga al Gran Premio de la Fórmula 1 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, evento que se realizaría en tierras aztecas por segundo año consecutivo. El premio sirve para la coronación del británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes por cuarta ocasión en su carrera de la competencia reina automotor, a 3 fechas de terminar la temporada. El Gran Premio de México es considerado por segundo año consecutivo como la mejor competencia del campeonato. El tapatío Sergio Checo Pérez no pudo estar en el podio, pero cerró como número 7 de la clasificación general. Engalanado por un concierto del tenor Plácido Domingo, abre sus puertas el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara. El presidente del patronato del conjunto de artes, Raúl Padilla López, hace hincapié en la importancia de los detalles de hacer de este espacio un lugar que honre también al trabajo mexicano. Para que se realizara lo diseñado, trajimos hasta aquí todo tipo de materiales, entre ellos los mármoles mexicanos sobre los que estamos en estos momentos, y las maderas de Ocotlán, Jalisco, que recubren con armónicos triángulos o en mágicos teclados las superficies de nuestras salas y que harán que la música se deslice, nos acaricie. Padilla López, quien también preside la Fundación Universidad de Guadalajara, asegura que este espacio propone ser el motor de las bellas artes en el Estado y promotor de llevar lo mejor de la cultura a la comunidad, no solo universitaria. 52,000 metros cuadrados dedicados al cultivo de lo mejor de la humanidad. Las artes, tengan por cierto, darán continuidad a la rica historia y tradición cultural de nuestra tierra, el occidente de México, a su arte milenario y a la herencia de algunos de los más grandes exponentes de la cultura universal: José Clemente Orozco, Pablo Moncayo, María Izquierdo, Luis Barragán, Consuelito Velázquez, Blas Galindo y muchos, muchos más. Espacio para que las artes escénicas se críen y se recríen, se compartan, se difundan y lleguen a millones de personas. Este recinto es uno de los pilares más importantes de lo que será el Centro Cultural Universitario, que también albergará a estudiantes de las ramas de arte, según explica el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla.
se trasladen las escuelas preparatorias número 10 y Politécnica Jorge Matute Remos a sus nuevas instalaciones. Aquí será la sede de la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, integrándola al Distrito Cultural Universitario. Y esto nos permitirá articular el trabajo académico, precisamente, que en un futuro probablemente pueda culminar con la creación de un centro universitario específico para el arte, la cultura y la música, como en muchas partes del mundo. Por su parte, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, destaca el trabajo que ha realizado la Universidad de Guadalajara en pro de llevar la cultura y las artes a todos los rincones del estado, por lo que aprovechó para destacar la labor del ex rector Raúl Padilla López. Me parece apto en este momento a un hombre que es un hacedor, un hombre que cuando llega un proyecto a la mesa de un diputado, de un alcalde, del gobernador, del presidente de la República, hay que creérsela, porque lo logra. Independientemente de obstáculos, colores partidarios, administraciones y gobiernos, hoy estamos aquí haciéndolo realidad. Felicidades por eso, es un gran acierto, Raúl Padilla López. Por cierto, la sala principal del conjunto de artes escénicas llevará el nombre de Plácido Domingo. En medio de la tragedia por el sismo, las televisoras privadas protagonizan un vergonzoso episodio al mantener en vilo al país por el posible rescate de una menor de nombre Frida Sofía, atrapada en los escombros del colegio Repsamen. Pero con el paso de las horas se devela el misterio. No existe una menor de ese nombre y la única persona fallecida que falta por rescatar es una mujer de intendencia. El subsecretario de Marina tiene que ofrecer disculpas por haber contribuido con el mito de una menor atrapada que nunca existió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide al Congreso que se prepare para hacer su trabajo con el programa DACA, que ha protegido de la deportación a 800,000 jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers. La cancelación del programa genera numerosas manifestaciones de hijos de migrantes que insisten que tienen derecho a permanecer en el único país en el que han crecido. El plan, conocido como DACA, fue promulgado por Barack Obama y ha protegido de la deportación a 800,000 indocumentados. Un equipo de constructores que empleaba maquinaria pesada para demoler una finca comete un error durante las maniobras al destruir también la casa de al lado. El episodio fue captado por unos jóvenes que desde la esquina registraban en un video la operación, cuando la pala mecánica comenzó a demoler el edificio, pero por un error de cálculo, la finca contigua también se vino abajo. No hubo personas lesionadas, aunque sí avergonzadas. La Universidad de Guadalajara tiene un papel relevante en las tareas de apoyo a los damnificados por los sismos en México. La comunidad universitaria se une para donar recursos y equipos multidisciplinarios. Acuden a ayudar en las tareas de rescate, atención médica y reconstrucción. Fueron enviadas 310 toneladas de víveres, 770 casas de campaña y 942 unidades de sangre donadas por los estudiantes. El siguiente paso en el que intervendrá la UDG es la tarea de reconstrucción. Los daños tras los sismos del 7 y 19 de septiembre superan 38,150 millones de pesos y las viviendas afectadas que han sido contabilizadas son más de 250,000, informa el gobierno federal. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, precisa que son 13,000 escuelas con daños, de las cuales 577 necesitarán reconstrucción total y 1,847 en forma parcial. Un ejército de 54,000 doctores y paramédicos acudieron a los sitios afectados, con 81,000 pacientes, y se han realizado 500 cirugías, mientras que 90,000 servidores se encuentran todavía en las zonas donde hubo emergencias. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advierte que la convocatoria de un referéndum de autodeterminación por las autoridades catalanas es un intolerable acto de desobediencia de las instituciones democráticas, al anunciar una serie de recursos legales contra la consulta. Rajoy precisa que el gobierno central pedirá ante el Tribunal Constitucional
la nulidad de la ley que permite convocar el referéndum en Cataluña, advirtiendo a las autoridades y alcaldes de la región su deber de impedir o paralizar la organización de la consulta. El Estadio Azteca es sede de un partido oficial de la NFL en la semana 11, en el que los Patriotas de Nueva Inglaterra vencen 33-8 a los Raiders de Oakland. El encuentro ratifica la gran afición que hay por el fútbol americano en territorio azteca, registrando una asistencia de 77,000 aficionados, confirmándose además, previo a este encuentro, que la Secretaría de Turismo y la NFL extendieron el contrato hasta el 2021, por lo que realizarán un partido de temporada regular anual en territorio nacional. Este fue el tercer partido oficial de la NFL que se juega en México desde el año 2005. La zona metropolitana de Guadalajara vive literalmente una noche de terror. En el anonimato que otorga una máscara, decenas de personas causan destrozos a unas 1,000 unidades del transporte público durante la noche de Halloween, con saldo de 4 personas lesionadas y 2 patrullas dañadas. Unas 100 personas son detenidas y las autoridades policíacas decomisan pistolas de gocha, globos con pintura, huevos y piedras. Los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano acuerdan integrar un frente para competir por la presidencia de México. Aunque todavía no definían quién encabezaría la alianza, los partidos se ponen de acuerdo para rechazar la propuesta de regresar el financiamiento público a favor de los damnificados por los sismos. El panista Ricardo Anaya sugiere crear un fondo en manos de ciudadanos dignos de confianza, lo que nunca sucede. Confirma el FBI que la masacre perpetrada en Las Vegas, con saldo de 58 muertos, fue realizada por un sujeto aislado y no por el Estado Islámico, aunque los yihadistas se atribuyeron la autoría. El presidente estadounidense Donald Trump declara que el atentado en Las Vegas fue un acto de pura maldad. Fue un acto de pura maldad. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están trabajando junto a las autoridades locales para asistir en la investigación y brindarán actualizaciones sobre la investigación y cómo se desarrolla. El presidente de Estados Unidos calificó de loco y enfermo al autor de la masacre en Las Vegas. En México tiene lugar el primer torneo femenil de fútbol, con la grata sorpresa de registrar buenas entradas en los estadios. El equipo de las Chivas consigue llegar a la final contra Pachuca y tras un primer partido donde pierden por 2-0, las jugadoras se subliman en el estadio local y remontan el marcador para ganar por global de 3-2, con 2 tantos de Arlet Tobar y 1 de Norma Duarte. El equipo femenil de fútbol de las Chivas saca la casta por el equipo varonil, que tuvo un desastroso torneo. El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, decide renunciar al cargo para buscar convertirse en candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco. Su lugar es ocupado por Raúl Sánchez Jiménez como encargado de despacho, pero pronto será ratificado por el Congreso local para que siga en el cargo. Aunque originalmente Almaguer descartó contender por alguna otra posición, finalmente aceptará hacerlo por el municipio de Guadalajara. La esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, renuncia al Partido Acción Nacional para ir por la candidatura independiente a la presidencia de la República. A través de un video cuestiona al dirigente nacional de Blanquiazul, Ricardo Anaya, por incurrir en prácticas priistas. Durante este tiempo, antes que fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN. Durante los últimos años, ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante. Se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Y con este pretexto se han cancelado las elecciones internas del partido para postular candidatos, con lo cual las aspiraciones políticas de los militantes están condicionados por la dirigencia, subordinándolos a sus intereses personales. Los órganos de deliberación dejaron de serlo. En suma, impuso en el PAN condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos. Zavala recalca que siempre será panista y que se va sin rencores. Por estas razones, presento formalmente mi renuncia al Partido Acción Nacional. Me voy sin rencor. No tengo más que palabras de agradecimiento para el PAN. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevo al PAN en el corazón y siempre seré panista.
Los valores que encontré y aprendí en Acción Nacional me seguirán acompañando toda la vida. Renuncio al PAN por las razones expuestas y porque la ley me obliga a hacerlo, incluso antes de poder conocer la forma en que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o la del llamado Frente. De no hacerlo, quedaría impedida para participar en la contienda electoral. Anaya lamenta la salida, pero aclara que Acción Nacional es más grande que cualquier integrante y que el PRI no logrará ganar, aunque divida a sus oponentes, como lo hizo en el Estado de México. Pese a las advertencias del gobierno central, en Cataluña tiene lugar el referéndum y el gobierno independentista de Cataluña confirma que el sí a la independencia ganó con un 90% de los votos. La jornada electoral intentó ser reprimida por la policía, ante lo cual en Cataluña anuncian una huelga general de 24 horas como respuesta a la violencia que dejó 800 heridos. El rey Felipe VI aclara que Cataluña seguirá siendo parte de España y califica de desleal al gobierno catalán. Una vez que concluyen las eliminatorias, donde quedaron fuera Holanda, Italia y Chile, tiene lugar el sorteo para definir los grupos del Mundial de Rusia 2018. La suerte no le sonríe al conjunto de México, situándose en el grupo F, donde fueron colocados los actuales campeones del mundo, la selección de Alemania como cabeza de grupo, además de Suecia, equipo que eliminó a Italia en repechaje, y la selección de Corea del Sur. México se enfrentará a Alemania en Moscú el domingo 17 de junio a las 11 del día. Su duelo ante Corea será el sábado 23 de junio a la 1 de la tarde y cerrará su participación en fase de grupos, enfrentando a Suecia el miércoles 27 de junio a las 12 del día. Hay efervescencia por candidaturas independientes en Jalisco. El Instituto Electoral del Estado recibe 152 peticiones de registros. Entre los personajes que buscan la candidatura independiente al gobierno estatal figura el expanista Raúl Octavio Espinosa, el exdiputado local Salvador Cosío Gaona y el cantante Vicente Fernández Abarca. Los aspirantes al gobierno de Jalisco deberán recabar 58,000 firmas para obtener su registro como candidato. En vísperas del proceso electoral, el gobierno federal anuncia la destitución de Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, sin dar a conocer las razones. Algunos medios suponían que fue por declarar a la prensa que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional. Senadores de oposición advierten que a ellos les corresponde el cese o la ratificación, pero Santiago Nieto decide renunciar a mantenerse en el cargo. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anuncia que en breve definirá si procede a declarar la independencia catalana o propondrá una medida para evitar la intervención por parte del gobierno español. El Ejecutivo Central activa el mecanismo del artículo 155 constitucional para intervenir al gobierno autónomo de Cataluña por desobedecer la Constitución. Son horas de tensión las que se viven en Cataluña ante la inminente intervención del gobierno central. En varias regiones de Europa surgen otros intentos independentistas, como en Escocia, Bélgica, Dinamarca y Francia. La política también se filtra al campo de juego del fútbol americano. Arrodillarse durante el himno nacional fue un modo de protesta contra el racismo que inició el mariscal de campo Colin Kaepernick en el 2016, quien por entonces jugaba para los 49 de San Francisco. El presidente Donald Trump dijo que dichos jugadores le están faltando al respeto a la bandera y se merecen perder sus empleos. Trump alentó a los espectadores a irse del campo de juego como señal de protesta cuando eso ocurriera. La policía de Perú captura a un ladrón y recupera el botín. Los elementos policíacos graban un video donde exhiben al ratero que estalla en llanto mientras proclama el amor por su mamita. Te amo, mami, te amo un montón. ¿Dónde vas, sinvergüenza, Carlos Castro? Te amo. Si vemos por antecedentes policiales que el delincuente cuenta con antecedentes ya cuenta con antecedentes de la comisaría de Sol de Oro ya. Con Madrid como ciudad invitada, abre sus puertas la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la alcaldesa Manuela Carmena
promete mostrar al mundo el color de la capital de España. Y por eso, para demostrar que esto no son palabras, aquí queda todo lo que nosotros traemos para esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero es que vamos más allí y precisamente en esta primavera va a haber la posibilidad de que se abra en la ciudad de Madrid, en un barrio universitario muy conocido y muy en el mismo centro, la Casa de México en Madrid. El periodista y escritor Emmanuel Carrer recibe el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances y el presidente de la feria, Raúl Padilla López, aprovecha para recordar al gobierno federal la deuda que tiene con la cultura. Es triste constatar que en tanto al inicio de esta administración el gasto en cultura representaba el 0.53% del gasto total, para 2018 solo representará el 0.32% del presupuesto de egresos de la Federación. Más lamentable aún es lo relativo a los recursos asignados a programas de cultura en las entidades federativas. El recorte ha sido mayor, del 74.6%. Durante 9 días de feria, reciben a más de 814,000 personas, con ventas de más de 800 millones de pesos, con la presencia de 2,100 editoriales de 47 países, 700 escritores y 300 millones de dólares de derrama económica para Guadalajara. Con el cierre y la despedida de Madrid de la edición 31 de la FIL, Raúl Padilla López da la bienvenida al país más antiguo de Europa como invitado de honor en el 2018, Portugal. Con una rica herencia literaria y un entorno cultural que suma lo tradicional a lo contemporáneo, la República Portuguesa ha regalado al mundo muchas de sus más grandes señas de identidad, desde el melancólico Saudade, las obras pictóricas de Nuno Gonçalves, hasta la increíble belleza del fado, patrimonio inmaterial de la humanidad. Los aspirantes a convertirse en candidatos independientes a la presidencia de México tienen en un dispositivo su principal enemigo. Una aplicación elaborada para el Instituto Nacional Electoral complica recabar las firmas de los simpatizantes para conseguir la candidatura. El organismo se mantiene hermético y solamente acepta recabar firmas en papel en los casi 300 municipios más marginados del país. El gobierno español decide aplicar el artículo 155 de la Constitución para tomar el control del gobierno de Cataluña, al tiempo que se giran las órdenes de aprehensión contra el destituido presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, y de los 4 exconsejeros que deciden marcharse a Bélgica. Una juez encontró elementos para procesarlos por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, tras haber decretado la independencia de Cataluña. En Bélgica es negada la extradición de los 5 a España y se preparan para participar en nuevas elecciones regionales. El más importante foro internacional de televisión en el mundo de habla hispana, TV Morfosis, abre su 21ª temporada en el marco de la Feria Internacional del Libro con el tema Innovación de informativos en el entorno digital. En 12 programas la serie aborda los retos de los medios de comunicación ante las nuevas dinámicas de consumo, plataformas, tecnologías e interacción con las audiencias. Uno de los puntos debatidos fue sobre la inmediatez en la información con la pregunta ¿villana o heroína? Lo que comentó el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa. ¿Qué está propiciando eso? Bueno, esto dio origen a nuevas formas de presentar, de construir y de consumir los informativos, los noticieros. Y también dio lugar a nuevas problemáticas que los periodistas deben de atender, como la posverdad, como las fake news y como todos estos nuevos dilemas que implican una interacción en tiempo real con la audiencia. La temporada de TV Morfosis en la FIL cierra el año de gran actividad del foro, que lo llevó a tener ediciones en Costa Rica, Colombia, Valencia, España y Brasil. El panista Ricardo Anaya termina por imponerse en el frente creado por su partido, el PRD y Movimiento Ciudadano, para competir en las elecciones de 2018. El expresidente del Blanquiazul confirma las versiones de que impulsó una alianza
para encabezar la contienda por la presidencia en una organización que llevará por nombre Por México al Frente. Anaya dejó atrás acusaciones de enriquecimiento y la ruptura también de destacados panistas que dejan al partido convencidos que el joven Maravilla se estaba fabricando un traje a su medida. Después de un tormentoso año donde decenas de opositores murieron en manifestaciones contra su gobierno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, revela sus intenciones de buscar la reelección en el cargo. Maduro, quien sigue los pasos de Hugo Chávez para eternizarse en la presidencia, disolvió la Asamblea Nacional y fabricó una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución que le garantice perpetuarse en el poder. Mientras en el mundo hay críticas severas hacia la situación política y económica de Venezuela, la oposición comienza a dividirse y desinflarse. El mexicano Irving Chucky Lozano maravilla a los fanáticos holandeses con su equipo PSV, donde encabeza el torneo en la tabla de goleadores con 10 tantos. Lozano, un menudo delantero proveniente de Pachuca, ha motivado que en las tribunas los seguidores del club entonen con frecuencia la canción Cielito Lindo en honor del jugador. Pero la buena racha del mexicano tiene sus bemoles. Cada vez los rivales lo marcan con mayor rudeza y encabeza la liga también en sanciones recibidas. En una sorpresiva decisión, el PRI en Jalisco decide postular al ex secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, como el candidato de ese partido a la gubernatura de Jalisco. De acuerdo con las encuestas, era el ex senador y dirigente del sector popular del PRI, Arturo Zamora Jiménez, el mejor posicionado para enfrentar al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien anunció que buscará de nuevo la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Castro Reynoso fue 2 veces alcalde de Tlaquepaque y diputado local, y asegura que puede derrotar a Alfaro pese a estar lejano en las preferencias electorales. En un extraño destape marcado por la renuncia del cargo de secretario de Hacienda, en un acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade se convierte en el candidato del PRI a la presidencia de México. 3 veces secretario en el actual sexenio, Meade ni siquiera es militante priista, pero es arropado por las fuerzas vivas del tricolor para presentarlo como candidato de unidad. En la contienda de 2018, el PRI irá en alianza con el partido Nueva Alianza y con el Verde Ecologista, en una rimbombante coalición llamada MID, Ciudadano por México. Una nueva investigación al estilo de los papeles de Panamá simbra el mundo. Se llama Paradise Papers o Papeles del Paraíso, donde son exhibidas decenas de empresas y personajes que evaden impuestos al operar desde paraísos fiscales. El trabajo significó la revisión de 13.4 millones de documentos procedentes de 2 bufetes de abogados y registros mercantiles de 19 ciudades con beneficios fiscales, mismo que involucró a 380 periodistas de 67 países. En la lista figuran los legionarios de Cristo, el presidente de Colombia, cantantes, deportistas y hasta la reina Isabel II del Reino Unido. En el cierre del año comienzan a perfilarse los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones, la gubernatura y el Senado en Jalisco. El PRI postula a Eduardo Almaguer para Guadalajara, Alfredo Barba Tlaquepaque y Abel Salgado para Zapopan. El Movimiento Ciudadano Ismael del Toro buscará Guadalajara. Pablo Lemus, María Elena Limón y Héctor Álvarez buscarán reelegirse en sus municipios. Carlos Lomelí es el candidato al gobierno estatal por Morena y Clemente Castañeda buscará el Senado por Movimiento Ciudadano. Andrés Manuel López Obrador hace oficial su intención de sobra conocida desde hace 12 años de buscar la presidencia en 2018. Renuncia a la dirigencia nacional de Morena y anticipa incluso quiénes serían los integrantes de su gabinete. De último momento sorprende la incorporación del partido Encuentro Social en la alianza que ya mantiene con el Partido del Trabajo. Aunque todas las encuestas lo dan como el favorito en la contienda, los márgenes se han ido reduciendo frente al PRI y al Frente Ciudadano conformado por el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, el partido que algún día ayudó a formar. Fiel a su estilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desata una nueva tormenta al reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
La medida genera en automático nuevas tensiones en Oriente Medio y no contribuye a favorecer el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Trump ordena al Departamento de Estado que traslade de Tel Aviv a Jerusalén la embajada norteamericana como una muestra del reconocimiento. Sin embargo, decenas de naciones musulmanas intervienen para pedir que se reconozca a Jerusalén del Este como la capital de Palestina. Una accidentada entrevista con el profesor Roberto Kelly por parte de la BBC es uno de los videos virales con más reproducciones en el 2017. El profesor, especialista en ciencias políticas, opinaba sobre Corea del Sur cuando sus hijos ingresaron en la habitación para interrumpir el enlace. La esposa del académico ingresa también a la habitación y retira a los niños con tanto estruendo que termina por interrumpir también la entrevista. El episodio tuvo una segunda parte, una nueva entrevista con la BBC, pero esta vez con toda la familia junta. Hasta aquí llegamos en este resumen anual de noticias elaborado por el equipo de Señal Informativa. A nombre de todos ellos, deseamos que pasen unas excelentes fiestas de fin de año y que este 2017, tan difícil como ha sido, no suprima y no elimine la esperanza de que tengamos en 2018 un año mejor. Muchas gracias y hasta pronto.